Bienvenido, querido oyente. Antes de comenzar este viaje, te invito a cerrar los ojos, respirar profundo y permitirte escuchar con plena atención. Estas enseñanzas no están hechas para ser simplemente vistas como imágenes pasajeras, sino para ser absorbidas en silencio, dejando que cada palabra penetre en tu interior y despierte una nueva comprensión. Porque solo cuando apagamos el ruido externo y nos entregamos a la experiencia de escuchar, podemos sumergirnos de verdad en la sabiduría que transforma. Imagina por un momento que todo lo que te ocurre, desde la alegría más intensa hasta el dolor más profundo, es parte de un entramado perfecto, un río invisible que jamás se detiene y que nunca conserva la misma forma. En el budismo a este principio se le llama Nikka, la impermanencia, y es una de las verdades esenciales de la existencia. Nada permanece fijo. Cambian las estaciones, cambian las emociones, cambian las relaciones y hasta nuestro propio cuerpo se modifica a cada instante sin que podamos retenerlo. El sufrimiento, nos dice esta enseñanza, nace precisamente de nuestra resistencia a lo inevitable. Anhelamos que lo agradable dure para siempre y exigimos que lo incómodo desaparezca cuanto antes. Pero la vida no obedece a esas exigencias. La vida fluye con un ritmo propio y no admite ser apresada. Observa la naturaleza. Un río no se aferra a una curva de su cauce ni a una forma particular de corriente. Simplemente avanza. Un árbol se desprende de sus hojas en otoño sin lamentarse, sabiendo que la primavera traerá renacimiento. Así también nosotros podemos aprender a dejar ir lo que ya cumplió su ciclo, confiando en que cada transformación es una oportunidad de crecimiento. Aceptar la impermanencia no significa resignarse, sino liberarse. Es aprender a disfrutar el presente sin miedo a perderlo y a atravesar las pruebas con la certeza de que también ellas, como todo lo demás, acabarán pasando. Comprender esto nos concede una paz profunda, una serenidad que no depende de circunstancias externas, sino de la confianza en que cada final contiene en sí mismo el germen de un nuevo comienzo. Nada de lo que vivimos aparece por azar ni surge sin raíz. Cada pensamiento que permitimos en nuestra mente, cada palabra que pronunciamos, cada gesto que realizamos, proyecta una energía que inevitablemente vuelve a nosotros en alguna forma, ya sea de manera inmediata o tras años de espera silenciosa. Esa energía es lo que en el budismo se nombra karma, no como un castigo ni como un premio impuesto desde afuera, sino como la consecuencia natural de nuestras propias elecciones, del mismo modo en que una semilla, al ser depositada en la tierra, germina según su especie y no de otra manera. Imagina arrojar una piedra en un lago. Las ondas se expanden en círculos que alteran la superficie completa, aunque tú ya no las veas. Así ocurre con nuestros actos, visibles o invisibles, conscientes o automáticos. Todos dejan huellas, todos generan movimientos que tarde o temprano retornan. Y este retorno no depende únicamente de nuestras acciones externas. También lo que sentimos y pensamos configura nuestra realidad. Una mente cargada de resentimiento, aunque guarde silencio, terminará creando un entorno áspero, mientras que alguien que cultiva paciencia y compasión, incluso en medio de adversidades, extienda alrededor una atmósfera de calma que suaviza los caminos. Quizá te preguntes por qué algunos parecen dañar sin sufrir consecuencias, mientras otros que actúan con bondad enfrentan pruebas duras. El budismo responde: porque el karma no siempre germina al instante, algunas semillas tardan en brotar, y su fruto aparece cuando las condiciones se reúnen. No hay injusticia, solo procesos invisibles que avanzan en tiempos distintos. Esta enseñanza, lejos de condenarnos, nos concede una verdad poderosa. Somos responsables de lo que vivimos y al mismo tiempo tenemos la capacidad de transformarlo. No se trata de culparnos por lo que ocurrió, sino de comprender que, cambiando nuestras intenciones y hábitos, podemos sembrar semillas nuevas que darán frutos distintos. Los maestros suelen recordar que hay 3 senderos principales por los que generamos karma: el pensamiento, la palabra y la acción. Una idea de odio que no se detiene se convierte en insulto y más tarde en acto dañino, mientras que un pensamiento de gratitud puede transformarse en palabras amables y en gestos generosos que nutren la armonía. Vivir con atención plena es, por tanto, vigilar estas 3 puertas de creación, observar que alimentan nuestra mente, que dejamos salir por la boca y que realizamos con las manos.
Al hacerlo descubrimos patrones que nos conducen al sufrimiento repetido o a la serenidad sostenida. El karma nos recuerda que el destino no está escrito en piedra. Cada día es una nueva posibilidad de sembrar algo distinto. Y aunque el pasado haya dejado huellas de dolor, siempre tenemos la oportunidad de modificar el presente para construir un futuro más sabio, más compasivo y más libre. Uno de los mensajes más claros del budismo afirma que la causa principal de nuestro sufrimiento no es lo que ocurre fuera de nosotros, sino el apego con el que nos aferramos a lo que amamos, a lo que deseamos o a lo que creemos necesitar para ser felices. Nos vinculamos obsesivamente a personas, a posesiones, a estados emocionales o incluso a ideas rígidas, convencidos de que en ellas reside nuestra estabilidad. Y cuando inevitablemente cambian, se alejan o desaparecen, sentimos que nuestra vida se desmorona. El problema no es amar, valorar o disfrutar, sino hacerlo desde la ilusión de permanencia, desde la exigencia de que lo externo se mantenga exactamente como lo imaginamos. Sin embargo, nada en la vida es eterno. Ni los afectos, ni los logros, ni siquiera nuestro propio cuerpo permanecen idénticos. Aprender a soltar no significa rechazar ni dejar de sentir, sino vivir con gratitud lo que tenemos, sabiendo que tarde o temprano se transformará. Un amor sin apego no busca poseer ni controlar, sino que se abre como un río que fluye sin retener nada en sus orillas. Un corazón que sabe soltar experimenta una libertad desconocida, porque ya no vive atado al miedo de perder. La paz profunda surge precisamente cuando dejamos de construir nuestra felicidad sobre lo que no podemos controlar. Entonces descubrimos que el presente puede disfrutarse plenamente, sin la ansiedad de querer congelarlo ni la angustia de que se escape. Soltar es confiar en el movimiento natural de la vida y comprender que, en esa danza de nacimientos y despedidas, cada etapa tiene su belleza y su propósito. Desde pequeños nos enseñaron a luchar por lo que queremos, a resistir cuando algo no sale como lo planeamos, a no ceder jamás ante las dificultades. Pero rara vez nos enseñaron el arte de la aceptación, esa capacidad silenciosa de mirar la realidad tal como se presenta y abrazarla sin resistencia. Aceptar no significa resignarse, ni caer en pasividad, ni dejar de actuar cuando es necesario. La aceptación auténtica es un estado de claridad en el que soltamos la necesidad de que todo sea distinto, para poder estar en paz con lo que ya existe. Lo que nos hiere, muchas veces, no es lo que sucede, sino la manera en que nos oponemos a ello. Nos enfadamos porque alguien no se comporta como esperamos, nos frustramos cuando los planes cambian, nos aferramos a lo que ya pasó, y sin embargo la vida sigue su curso con o sin nuestra aprobación. El budismo nos recuerda que cada experiencia, incluso aquella que a primera vista parece una desgracia, encierra un aprendizaje oculto. Una historia clásica habla de un granjero al que un día se le escapó el caballo. Los vecinos lo compadecieron, diciendo que era una desgracia, pero él respondió: ¿quién sabe si es bueno o malo? Al poco tiempo, el animal regresó acompañado de varios caballos salvajes, y los mismos vecinos lo felicitaron por su suerte, a lo que contestó otra vez: ¿quién sabe si es bueno o malo? Más tarde, su hijo cayó al intentar domar a uno de los caballos y se fracturó una pierna, lo que nuevamente pareció una tragedia. Y sin embargo, semanas después, cuando el ejército llegó al pueblo para reclutar jóvenes, dejaron al muchacho por estar herido. Lo que parecía negativo se reveló como bendición, y lo que parecía fortuna se tornó en prueba. Aceptar, entonces, es dejar de pelear con la vida y comprender que solo con el tiempo podemos ver el cuadro completo. Esto no significa que nunca debamos actuar, sino que sepamos distinguir con sabiduría entre lo que está en nuestras manos transformar y lo que únicamente podemos abrazar con serenidad. La práctica de la meditación y la atención plena fortalecen esta actitud. Al observar nuestros pensamientos como nubes que van y vienen, comprendemos que también las situaciones de la vida pasan de la misma manera. Y del mismo modo que no podemos forzar al cielo a despejarse, tampoco podemos obligar a la vida a obedecer nuestra voluntad. Aceptar a los demás tal como son, sin esperar que cambien para ajustarse a nuestros deseos, y aceptarnos también a nosotros mismos, con nuestras luces y sombras, es una de las formas más altas de sabiduría. Porque solo desde esa aceptación surge la verdadera transformación, la que no nace del rechazo sino del entendimiento profundo de lo que es. A lo largo de nuestra vida atravesamos pérdidas,
fracasos, enfermedades o conflictos que parecen carecer de significado, y sin embargo, el budismo nos enseña que incluso en los momentos más oscuros se esconde una semilla de sabiduría esperando ser reconocida. Lo que hoy interpretamos como desgracia, mañana puede revelarse como el paso necesario hacia un crecimiento más profundo, porque nada surge aislado, todo se teje en una red de causas y condiciones que van más allá de lo que alcanzamos a ver. Existe un relato en el que un discípulo, conmovido por una oruga atrapada en su capullo, decidió ayudarla rompiendo la envoltura para que pudiera salir con facilidad, pero lo que parecía un gesto compasivo terminó siendo un error fatal. La mariposa no pudo volar, pues sus alas no se habían fortalecido con el esfuerzo. Así también, nuestras dificultades cumplen la función de templar nuestro carácter, de endurecer nuestras alas para que podamos elevarnos. El sufrimiento, lejos de ser un enemigo, puede convertirse en maestro si aprendemos a escucharlo. Nos obliga a mirar hacia adentro, a cuestionar lo que antes dábamos por seguro, a transformar nuestras debilidades en fortalezas. Una ruptura puede enseñarnos independencia. Un fracaso profesional puede señalarnos que el camino elegido no era el nuestro. Una enfermedad puede recordarnos el valor de cuidar cuerpo y mente. Nada es inútil si estamos dispuestos a aprender. La clave está en cambiar la pregunta. En lugar de decir, ¿por qué me sucede esto?, preguntarnos, ¿para qué me sucede? Con esa simple transformación de perspectiva, dejamos de sentirnos víctimas y comenzamos a ver cada obstáculo como una invitación a crecer. Porque en realidad, todo lo que enfrentamos nos prepara para lo que vendrá, y lo que parece un final muchas veces es la antesala de un nuevo comienzo. El dolor es universal. Nadie escapa a la experiencia de perder, de fallar, de ser herido o decepcionado. Sin embargo, lo que nos diferencia no es lo que atravesamos, sino la manera en que lo interpretamos. Para el budismo, el sufrimiento no es un castigo ni una injusticia, sino un maestro disfrazado que llega para despertarnos. Cuando algo nos hiere, nuestro primer impulso es resistirnos, pedir que la situación desaparezca y que todo vuelva a ser como antes. Pero, ¿y si el dolor no viniera a destruirnos, sino a purificarnos? El Buda decía que el sufrimiento es inevitable, pero el sufrimiento innecesario es opcional. La diferencia está en cómo lo enfrentamos. Resistirlo lo intensifica, aferrarnos lo prolonga. Pero si lo observamos con valentía y sin huir, descubrimos que dentro de cada herida hay una enseñanza esperando. Un maestro ilustraba esta verdad con una simple metáfora. Pidió a su discípulo que disolviera un puñado de sal en un vaso de agua y lo bebiera. El sabor era insoportable. Luego le pidió arrojar la misma cantidad de sal en un lago y beber de él. Esta vez, el agua seguía siendo pura. Y entonces dijo, el dolor en la vida es como la sal. No cambia, lo que cambia es el recipiente donde lo colocamos. Si tu mente es estrecha, el sufrimiento lo ocupa todo. Si expandes tu visión, el mismo dolor se vuelve soportable. Muchos de nuestros mayores aprendizajes surgen de crisis que en su momento parecieron insoportables. Perder un trabajo puede abrir la puerta a nuestra verdadera vocación. Una separación puede mostrarnos el valor del amor propio. Una crisis existencial puede convertirse en la llave de una nueva forma de ver el mundo. Lo que ayer parecía tragedia, con el tiempo se revela como bendición. Aceptar el sufrimiento como parte del camino no significa buscarlo ni celebrarlo, sino usarlo como herramienta de evolución. Cada emoción difícil es un espejo que nos muestra lo que aún debemos sanar. Cada obstáculo es un entrenamiento que fortalece nuestro espíritu. Cada pérdida es una lección que nos enseña a soltar. Y cuando dejamos de resistirnos, el dolor deja de ser enemigo y se convierte en aliado en nuestro proceso de despertar. La comodidad nos seduce con su aparente seguridad, pero también nos adormece. Cuando todo parece bajo control, rara vez sentimos la necesidad de cambiar. Y es entonces cuando la vida, con su infinita sabiduría, nos sacude mediante el caos para recordarnos que sin ruptura no hay evolución. Así como la semilla necesita hundirse en la tierra oscura y desgarrarse desde dentro antes de convertirse en árbol, nosotros también necesitamos atravesar crisis para desplegar nuestro verdadero potencial. Existe un relato donde un discípulo, conmovido al ver una mariposa luchando por salir de su capullo, decidió abrirlo para liberarla. Pero sin esa batalla, sus alas nunca adquirieron la fuerza necesaria
y la mariposa jamás pudo volar. Así ocurre con nosotros. Sin la presión de las pruebas, permanecemos frágiles, atados a la comodidad de lo conocido. El caos, aunque doloroso, es el capullo que nos fortalece, y cada tormenta que enfrentamos nos obliga a despertar capacidades que ignorábamos poseer. Aceptar el caos no significa desear el sufrimiento, sino reconocer que en medio de la confusión se gestan nuestras mayores transformaciones. Y cuando dejamos de resistirnos, descubrimos que después de cada tempestad emerge una versión más fuerte, más consciente y más libre de nosotros mismos. Aunque a veces sintamos que la vida carece de sentido, el budismo nos recuerda que todo sigue un orden natural, invisible a simple vista, pero tan perfecto como el ciclo de las estaciones. A ese principio se le llama Dharma, la ley universal que sostiene la armonía de lo que existe. La naturaleza lo refleja con claridad. Los ríos fluyen sin forzar su curso, los árboles crecen sin apresurarse, el sol no se adelanta ni se retrasa, nada en el universo discute con lo que es. Solo nosotros los humanos, al pretender que la vida se ajuste a nuestros planes, generamos sufrimiento. Una parábola habla de un hombre atrapado en una tormenta en el mar. Cuanto más luchaba contra las olas, más se hundía, hasta que, exhausto, dejó de resistir y se abandonó a la corriente, que finalmente lo llevó suavemente a la orilla. Así funciona el Dharma. Cuando confiamos en el flujo de la vida en lugar de pelear con él, encontramos caminos menos dolorosos. El Dharma no significa destino fijo ni pasividad. Significa actuar en sintonía con nuestra verdadera naturaleza y aceptar que cada acontecimiento ocurre en el momento preciso. Si algo se cierra, es porque cumplió su propósito. Si algo se retrasa, es porque aún no es el tiempo adecuado. Si algo duele, es porque nos prepara para lo que viene. Comprender esto es aprender a confiar en el ritmo perfecto de la vida. Desde niños se nos inculca que debemos controlar cada aspecto de nuestra vida. Planificar, esforzarnos, anticipar. Pero tarde o temprano la realidad nos muestra que ese control es apenas una ilusión. Relaciones que parecían firmes se quiebran. Trabajos que creíamos seguros se desvanecen, planes cuidadosamente trazados se derrumban sin razón aparente. Y en ese choque con lo imprevisto nace nuestra angustia. El budismo enseña que cuanto más intentamos dominar el río de la existencia, más frustración acumulamos, porque la vida no puede ser atrapada entre las manos. Un antiguo maestro comparaba esta verdad con un rey que intentaba detener la corriente de un río con los brazos. Por más que lo intentaba, el agua seguía fluyendo. El consejero le dijo entonces: «La vida es como este río. Puedes luchar contra él o aprender a navegarlo». Soltar la obsesión de control no significa dejar de actuar, sino reconocer que no podemos dictar cada resultado. Podemos sembrar con intención y cuidado, pero la cosecha llega cuando las condiciones son propicias, no cuando nosotros lo ordenamos. Liberarnos de la ilusión de control nos permite confiar en que, aunque no todo suceda como imaginamos, siempre tendremos la fuerza para afrontar lo que llegue. La verdadera sabiduría está en aprender a moverse con la corriente en lugar de gastar energía luchando contra ella. Y cuando confiamos en el fluir, dejamos de vivir en tensión y descubrimos que la vida, incluso con su incertidumbre, puede ser un viaje sereno. Todo en nuestra existencia es transitorio, aunque nuestra mente insista en buscar estabilidad en lo que no puede permanecer. Personas que amamos, etapas que consideramos eternas, momentos de alegría que quisiéramos congelar para siempre, tarde o temprano se transforman o se desvanecen. Y sin embargo, nos resistimos a esa verdad. Nos aferramos con uñas y dientes a lo que ya cumplió su ciclo, convencidos de que, si logramos retenerlo, encontraremos la seguridad que tanto anhelamos. Pero la realidad es otra. Nada dura para siempre. Y cuanto más nos atamos a la ilusión de permanencia, más sufrimiento generamos. El budismo enseña que el apego es como una cadena invisible que nos impide caminar ligeros. Cuanto más cargamos con ella, más difícil se hace avanzar. Un maestro solía mostrar un vaso de cristal a sus discípulos y decía: «Para mí este vaso ya está roto, y precisamente por eso lo disfruto plenamente mientras lo tengo. Algún día caerá, se quebrará o se desgastará, y cuando eso suceda, no sufriré, porque ya lo acepté desde el inicio». Esta parábola refleja la esencia del desapego.
No significa rechazar, ni vivir sin amor, ni renunciar a lo que valoramos, sino saborearlo con mayor intensidad al comprender que es efímero. El miedo a la pérdida nos roba el presente. La persona que teme perder un amor no lo disfruta realmente, porque su mente ya está atrapada en la posibilidad de la ausencia. El que se obsesiona con mantener un éxito, deja de gozar el camino y vive en angustia de que se desmorone. Soltar, en cambio, no nos hace indiferentes, sino más libres. Nos permite amar sin poseer, disfrutar sin exigir, agradecer sin exigir que todo sea eterno. El desapego, lejos de alejarnos de la vida, nos aproxima a ella con mayor autenticidad. Nos enseña a reconocer cuando una etapa ya ha terminado, cuando una relación cumplió su propósito, cuando una situación dejó de aportarnos crecimiento. Y al dejar ir con gratitud, en lugar de retener con desesperación, descubrimos que la pérdida no es enemiga, sino puerta hacia algo nuevo. ¿Nunca te ha ocurrido que una frase repetida por diferentes personas, un libro que llega en el momento justo o un encuentro inesperado parecen tener un mensaje especial para ti? Muchos lo llaman casualidad, pero el budismo nos recuerda que en la vida nada ocurre sin causa. Cada evento, cada experiencia, cada coincidencia encierra una enseñanza si sabemos abrir los ojos para verla. Lo que llamamos señales no son profecías mágicas, sino manifestaciones de la interdependencia que une todo. Cada decisión que tomamos genera una cadena de consecuencias. Cada emoción se expande como ondas en un lago, y lo que vemos como azar en realidad es el reflejo de esa red invisible. Un discípulo preguntó a su maestro cómo saber si estaba en el camino correcto hacia la iluminación. El maestro le dijo, del mismo modo que reconoces la llegada de la primavera, ves las flores brotar, escuchas a los pájaros cantar, sientes el aire tibio. No hay un aviso escrito, pero los signos están ahí para quien aprende a mirar. Para percibir esas señales, debemos primero calmar nuestra mente. Una mente llena de ruido, ansiedad y miedo no escucha lo que la vida intenta mostrarle. El exceso de obstáculos, por ejemplo, puede ser un mensaje de que estamos forzando un camino que no nos corresponde. En cambio, cuando las cosas fluyen con naturalidad y aparecen las personas adecuadas en el momento justo, es una señal de que estamos alineados con nuestro propósito. La repetición también es una voz de la vida. Si un problema se presenta una y otra vez, probablemente aún no hemos aprendido la lección que encierra. En lugar de quejarnos por la recurrencia, podemos preguntarnos, ¿qué me está queriendo enseñar esta situación? Aprender a leer las señales no significa depender de ellas ciegamente, sino usarlas como brújula interior. Cuanto más cultivamos la atención plena, más fácilmente reconocemos estos mensajes y comprendemos que la vida, en su sabiduría, siempre nos está guiando, aunque a veces solo podamos ver el sentido mucho tiempo después. La vida, por su naturaleza, está llena de cambios repentinos. Un día todo parece estable y al siguiente enfrentamos una ruptura, una pérdida, un giro que nunca habíamos previsto. La incertidumbre es el telón de fondo de toda existencia. Y sin embargo, la mayoría de nosotros dedica enormes esfuerzos a intentar controlarla, construyendo planes rígidos y aferrándose a certezas que tarde o temprano se derrumban. El budismo nos enseña que la paz no proviene de eliminar la incertidumbre, sino de aprender a habitarla con serenidad. Es como navegar en un mar abierto. No podemos detener el movimiento de las olas, pero sí podemos aprender a movernos con ellas en lugar de agotarnos luchando contra lo inevitable. Existe una historia sobre un monje que vivía en la cima de una montaña. Un aldeano subió corriendo a advertirle: «Una tormenta terrible se acerca, debes bajar inmediato o morirás». El monje, sereno, respondió: «Si debo vivir, lo aceptaré. Si debo morir, también lo aceptaré». Sus palabras no eran resignación, sino sabiduría. Comprendía que resistirse lo que no podemos controlar solo multiplica el sufrimiento. Lo que nos aterra de la incertidumbre no es el cambio en sí, sino la duda de si podremos enfrentarlo. Pero basta recordar que ya hemos superado cada dificultad anterior para comprender que también podremos con las que vengan. Y muchas veces, lo inesperado resulta ser la puerta hacia oportunidades que nunca hubiéramos considerado si todo hubiera seguido según nuestro plan. Un ejercicio útil es mirar atrás y preguntarnos:
¿Cuántas veces lo que parecía un problema terminó siendo una bendición? ¿Cuántas veces un giro inesperado nos llevó a un destino mejor? Cuando cultivamos esa perspectiva, la incertidumbre deja de ser un monstruo y se convierte en un espacio abierto de posibilidades. Aceptar que no podemos tener todas las respuestas no nos debilita, sino que nos libera. Dejamos de exigir seguridades imposibles y aprendemos a vivir en confianza. La paz no surge de controlar cada detalle, sino de saber que, pase lo que pase, encontraremos dentro de nosotros la fortaleza para continuar. A lo largo de nuestra vida atravesamos momentos de confusión, pérdidas que nos desarman, pruebas que nos parecen injustas y preguntas que no hayan respuesta. Sin embargo, el budismo enseña que cada una de estas experiencias, por dura que parezca, constituye un paso en nuestro despertar. La iluminación no es un estado místico reservado para unos pocos, sino la capacidad de ver con claridad lo que ya está frente a nosotros, sin la distorsión del miedo, del apego o de la resistencia. Imagina tu vida como un rompecabezas cuyas piezas parecen inconexas mientras lo estás armando. Cada caída, cada alegría, cada desencuentro son fragmentos que en el momento no comprendemos, pero con el tiempo revelan un cuadro completo y perfecto que nos muestra que nada estuvo fuera de lugar. Un relato budista habla de un viajero que se perdió en la niebla mientras subía una montaña. Al principio sintió pánico, incapaz de ver más allá de unos pasos, pero decidió avanzar lentamente, confiando en que el camino se revelaría. Y así fue. Con cada paso la niebla se disipaba un poco, hasta que finalmente pudo contemplar la cima. Así es el proceso de iluminación. No recibimos todas las respuestas de una vez, sino que la claridad se revela poco a poco a quienes siguen caminando con paciencia. El despertar no está en huir del sufrimiento, sino en aprender de él, en mirarlo como una herramienta que nos empuja a crecer. Cuando dejamos de preguntarnos, ¿por qué a mí?, y comenzamos a preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esto?, transformamos nuestra relación con la vida. Entonces, cada obstáculo se convierte en una lección, cada final en un inicio, cada dolor en una oportunidad de expansión. A menudo vivimos como si fuéramos entidades separadas, como si nuestras acciones no tuvieran eco más allá de nosotros mismos. Pero el budismo nos recuerda que todo en el universo está entrelazado por hilos invisibles. Nada existe de manera aislada. Cada palabra que pronunciamos, cada emoción que sentimos, cada acto que realizamos genera ondas que se expanden y transforman la vida de los demás y la nuestra propia. Imagina una piedra arrojada a un lago. Las ondas no se detienen en el punto donde cayó, sino que alcanzan toda la superficie. Así funciona la vida. Lo que pensamos, lo que hacemos y lo que sentimos repercute más allá de lo inmediato. Una sonrisa puede iluminar el día de alguien y multiplicarse en cadena. Una palabra hiriente puede dejar una cicatriz que influya en generaciones. Un maestro, para explicar este principio, pidió a un discípulo que encendiera una vela y la acercara a otra apagada. En cuanto la llama tocó la mecha, la segunda se encendió. Y le dijo, «Tu luz no existe solo para ti. Cada gesto tuyo prende una chispa en alguien más». Comprender esta interdependencia nos invita a actuar con mayor conciencia, sabiendo que nunca estamos solos en nuestras decisiones. Aceptar que todo está conectado nos libera del egoísmo y nos recuerda que nuestro crecimiento personal influye en el colectivo. Así, lo que cultivamos en nuestro interior, compasión, paciencia, gratitud, se convierte en semillas que germinan en quienes nos rodean, y lo que sembramos en el mundo, tarde o temprano, retorna a nosotros. Creemos, con frecuencia, que nuestra felicidad depende de lo externo, de obtener éxito, de encontrar a la persona adecuada, de alcanzar ciertos logros. Pero el budismo nos enseña que lo que experimentamos afuera no es más que el reflejo de nuestro estado interior. Si nuestra mente está en caos, el mundo nos parecerá hostil. Si llevamos dentro paz, las mismas circunstancias que antes nos alteraban dejan de afectarnos con la misma fuerza. Un sabio ilustraba esto con una metáfora sencilla. Un rey, preocupado porque sus súbditos caminaban sobre piedras afiladas, quiso cubrir todo el reino con cuero. Entonces un consejero le dijo, «En lugar de cubrir la tierra, cubre tus pies». Y así nacieron las sandalias. La enseñanza es clara.
En vez de pretender cambiar el mundo entero, podemos transformar la manera en que lo transitamos. Cuando cultivamos serenidad y claridad interior, la vida externa empieza a responder de otra manera. Las relaciones se suavizan, las oportunidades se abren, los conflictos pierden fuerza. No porque el mundo haya cambiado mágicamente, sino porque nuestra manera de interpretarlo y enfrentarlo ya no es la misma. Cada vez que nos enfrentemos a un problema, podemos preguntarnos: ¿estoy reaccionando desde el miedo o desde la confianza? ¿Estoy intentando forzar lo externo cuando en realidad necesito transformar algo dentro de mí? Cuando hacemos ese giro, descubrimos que no necesitamos controlar el universo para encontrar paz. Basta con aprender a gobernar nuestra propia mente. En un mundo donde se nos enseña a medir el valor de la vida a través de lo que acumulamos, es fácil confundir abundancia con posesiones, éxito con bienes materiales, felicidad con la capacidad de comprar experiencias o cosas. Sin embargo, el budismo nos recuerda que la auténtica riqueza no depende de lo que poseemos, sino de lo que cultivamos en nuestro interior. Puedes tener grandes tesoros y, aún así, sentir un vacío que nada llena. Puedes vivir en una humilde choza y experimentar paz profunda si tu corazón está en calma. La riqueza verdadera es la serenidad, la gratitud, la capacidad de disfrutar lo sencillo sin la ansiedad de perderlo. Un maestro solía mostrar a sus discípulos un cuenco vacío y decía: «Este cuenco, aunque vacío, ya es útil. Su valor no está en lo que contiene, sino en el espacio que ofrece». Así también, nuestra vida encuentra su riqueza no en el exceso, sino en el espacio interior que dejamos para la paz y la claridad. Cuando comprendemos esto, dejamos de buscar afuera lo que siempre estuvo dentro. Ya no nos definimos por lo que tenemos, sino por lo que somos capaces de compartir: compasión, sabiduría, amor. Esa es la fortuna que nunca se pierde, porque ninguna pérdida material puede arrebatárnosla. Vivimos rodeados de ruido, voces, exigencias, pensamientos que no cesan, estímulos que nos arrastran de un lado a otro. En medio de ese torbellino olvidamos el poder del silencio, ese espacio sagrado donde lo esencial se revela sin necesidad de palabras. El budismo enseña que el silencio no es vacío, sino plenitud. Es en el donde podemos escuchar lo que la mente ruidosa no alcanza a percibir. Un maestro preguntó una vez a su discípulo qué escuchaba cuando todo parecía callado, y éste respondió: «Nada». El maestro sonrió y le dijo: «Precisamente ahí, en lo que llamas nada, está la verdad que buscas». Cuando aprendemos a sentarnos en silencio, sin huir de nuestros pensamientos, descubrimos que detrás del ruido interno se esconde una claridad profunda. El silencio nos permite ver con nitidez lo que sentimos, reconocer nuestras emociones sin juzgarlas y escuchar la vida misma en su pureza. Además, el silencio también es un lenguaje hacia los demás. A veces, callar ante una provocación es más poderoso que responder. A veces, escuchar sin interrumpir cura más que 1000 consejos. El silencio, usado con sabiduría, es un puente hacia la paz interior y hacia la comprensión profunda de quienes nos rodean. De nada sirve acumular enseñanzas si permanecen como ideas bonitas en la mente. La verdadera transformación ocurre cuando la filosofía se convierte en práctica cotidiana, en pequeños gestos que moldean nuestro día a día. El budismo insiste en que cada momento es una oportunidad para ejercitar la atención plena y la compasión, no en retiros lejanos, sino en lo ordinario, al hablar con alguien, al comer, al caminar, al respirar. Un maestro enseñaba que la iluminación no se alcanza en un instante milagroso, sino en la repetición constante de actos conscientes. Decía: «Si quieres conocer tu futuro, observa lo que haces cada día, porque mañana no es más que la suma de tus hábitos de hoy». Practicar la filosofía no significa añadir grandes rituales, sino transformar lo cotidiano en sagrado. Comer sin distracciones, agradeciendo cada bocado. Escuchar con presencia real, sin pensar en lo que diremos después. Respirar profundo antes de responder con ira. Caminar sintiendo cada paso, como si la tierra misma nos sostuviera. Cada acto consciente se convierte en entrenamiento para la mente, como un músculo que se fortalece con la práctica. Y poco a poco, esa atención cultivada nos permite vivir con mayor serenidad, responder con sabiduría en lugar de reaccionar con impulso, y encontrar paz en medio del caos.
El verdadero camino espiritual no está en escapar del mundo, sino en aprender a vivir en él con plenitud, haciendo de cada día una oportunidad para crecer. Muchas veces confundimos la compasión con lástima, como si se tratara de mirar al otro desde arriba, con una sensación de superioridad disfrazada de bondad. Sin embargo, la compasión en el budismo es algo mucho más profundo. Es la capacidad de vernos reflejados en el dolor del otro, de reconocer que sus heridas son también nuestras, que sus miedos no nos son ajenos y que, en el fondo, compartimos la misma vulnerabilidad. Un discípulo preguntó a su maestro cómo podía desarrollar compasión verdadera. El maestro lo llevó al mercado, donde una anciana pedía limosna. El discípulo, conmovido, entregó una moneda y el maestro le dijo: «No basta con dar desde tu bolsillo. Aprende a dar desde tu corazón». La compasión no es solo ayuda material, es presencia, escucha, es mirar a alguien a los ojos y decirle sin palabras: «Te entiendo, no estás solo». Practicar la compasión no significa cargar con el sufrimiento de los demás, sino acompañarlos con serenidad, ofreciendo luz sin dejarnos arrastrar por la oscuridad. Es como encender una vela. Al compartir su llama, no pierde su brillo, sino que multiplica la claridad. Cuando cultivamos compasión, no solo sanamos a quienes nos rodean, también nos liberamos de la dureza de nuestro propio corazón, porque en el acto de comprender al otro, descubrimos que también aprendemos a perdonarnos a nosotros mismos. Vivimos en una época que glorifica la rapidez. Todo debe ser inmediato, desde los logros hasta las emociones, desde la información hasta los resultados. Pero el budismo nos recuerda que la naturaleza no conoce de prisas y que los procesos auténticos toman el tiempo necesario. La paciencia, entonces, no es simple espera pasiva, sino la capacidad de acompañar el ritmo de la vida sin forzarlo. Un maestro plantó un bambú y pidió a sus discípulos regarlo cada día. Pasaron meses y nada brotaba de la tierra. Algunos discípulos, decepcionados, abandonaron la práctica. Solo uno permaneció fiel al cuidado diario, aunque no viera señales. Al 5.º año, el bambú finalmente emergió y, en pocas semanas, creció varios metros. El maestro dijo: «Todo este tiempo, sus raíces se fortalecían en silencio. Sin paciencia, nada verdadero florece». La paciencia nos enseña que cada cosa llega cuando debe llegar. Un fruto recogido antes de tiempo es amargo, una relación forzada se rompe, un proyecto acelerado pierde firmeza. Aprender a esperar con serenidad es confiar en que lo que nos corresponde se revelará cuando las condiciones estén maduras. Cuando practicamos paciencia, reducimos el sufrimiento creado por nuestras expectativas y encontramos calma en el simple acto de dejar que la vida se despliegue a su propio compás. Nuestra mente, enseñan los sabios, es como un jardín fértil. Todo lo que plantamos en ella termina creciendo, ya sean semillas de paz o de conflicto. Si alimentamos pensamientos de resentimiento, ese jardín se llena de espinas. Si cultivamos gratitud y amor, florecen árboles que dan sombra y frutos dulces. Un maestro mostró a su discípulo 2 vasijas de barro. En una sembró semillas de flores, en la otra de maleza. Con el paso del tiempo, ambas crecieron con la misma fuerza, y el maestro dijo: «La tierra no distingue, hace crecer lo que recibe. Así también tu mente no diferencia entre pensamientos buenos o dañinos, solo multiplica lo que siembras». Observar nuestros pensamientos es como cuidar ese jardín. Arrancar malas hierbas antes de que se extiendan, regar lo que queremos se prospere, permitir que la luz del discernimiento llegue a cada rincón. Si dejamos la mente descuidada, el desorden y la negatividad ocupan el espacio. Si la cuidamos, se convierte en un lugar de paz al que siempre podemos regresar. El jardín de la mente no se transforma en un día. Requiere constancia, atención y cuidado diario. Pero cada pequeño esfuerzo deja huella, y con el tiempo, ese jardín interior se convierte en refugio, no solo para nosotros, sino también para quienes se acercan a nuestra vida. Nuestra mente tiene la costumbre de viajar sin cesar. Mientras caminamos pensamos en lo que haremos más tarde, mientras hablamos recordamos lo que dijimos ayer, mientras comemos revisamos en silencio listas interminables de pendientes. Y así, la vida se nos escapa, porque estamos en todas partes menos en el instante presente.
El budismo enseña que la práctica de la atención plena, mindfulness, es el camino para regresar al único lugar donde realmente vivimos, aquí y ahora. Estar plenamente presentes no significa dejar de planear o de recordar, sino aprender a saborear cada momento como único e irrepetible. Un maestro entregó una taza de té a su discípulo y le pidió que la bebiera lentamente, prestando atención a cada sorbo. El discípulo, acostumbrado a la prisa, terminó rápido. Entonces el maestro le sirvió otra taza y dijo: «Ahora bebe como si nunca antes hubieras probado el té, como si fuera el último de tu vida». El discípulo lo hizo, y al final comprendió que jamás había sentido de verdad el sabor. Vivir con atención plena transforma lo cotidiano en sagrado. El simple acto de caminar se convierte en meditación, comer se vuelve gratitud, escuchar a alguien se transforma en un regalo de presencia total. Y poco a poco dejamos de sentir que la vida corre demasiado deprisa, porque aprendemos a habitar cada instante con plena conciencia. Guardar rencor es como cargar un saco de piedras pesadas. Creemos que castigamos al otro, pero en realidad somos nosotros quienes sufrimos el peso a cada paso. El budismo nos enseña que el perdón no se trata de justificar la ofensa ni de olvidar lo ocurrido, sino de liberarnos del veneno del resentimiento que envenena primero nuestro corazón. Un discípulo preguntó: «¿Por qué debería perdonar a quien me hizo daño?». El maestro respondió: «Porque mientras no lo hagas, sigues siendo su prisionero. Él se fue, pero tú aún lo llevas dentro». El perdón es un acto de compasión hacia nosotros mismos, es soltar la cadena invisible que nos ata a la ira y abrir espacio para la paz. No significa reconciliación obligatoria ni confianza inmediata, sino simplemente renunciar al deseo de venganza y aceptar que lo pasado no puede cambiarse, pero sí la manera en que lo llevamos en el corazón. Cuando aprendemos a perdonar, dejamos de ser esclavos de la herida y recuperamos nuestra libertad. Y lo más profundo es que, al perdonar, también descubrimos la capacidad de mirarnos con ternura y perdonar nuestras propias equivocaciones. Hablar de la muerte suele incomodar, como si fuera un tema prohibido, una sombra que evitamos mirar. Sin embargo, el budismo enseña que reflexionar sobre la muerte no es un ejercicio de tristeza, sino una fuente de claridad y de vida más plena. Un maestro solía caminar cada mañana por el cementerio del pueblo, y un día un discípulo le preguntó por qué lo hacía. Él respondió: «Porque cada tumba me recuerda que no tengo tiempo que perder en lo que no es esencial. Saber que moriré me enseña a vivir mejor». Aceptar la muerte no significa desearla ni resignarse, sino comprender que la impermanencia es la condición natural de todo lo que existe. Y cuando la aceptamos, aprendemos a valorar lo que tenemos ahora, las conversaciones que aún podemos tener, los abrazos que todavía podemos dar, los días que podemos vivir con plenitud. La muerte nos enseña a no posponer lo importante, a decir lo que sentimos antes de que sea tarde, a agradecer a quienes amamos mientras están presentes, a reconciliarnos antes de que el orgullo cierre definitivamente los caminos. Mirar la muerte de frente nos recuerda que no somos eternos, pero que podemos hacer eterno el amor y la bondad que dejamos en los demás. Y así, en lugar de temerla, aprendemos a vivir con mayor conciencia, sabiendo que cada día puede ser una despedida y, por eso mismo, también una celebración. La mente humana, acostumbrada a enfocarse en lo que falta, suele pasar por alto la inmensidad de lo que ya está presente. Nos lamentamos por lo que no tenemos, deseamos lo que aún no llega, y olvidamos mirar con ojos agradecidos aquello que sostiene nuestra vida en cada instante: el aire que respiramos sin esfuerzo, el agua que calma nuestra sed, la comida que nutre nuestro cuerpo, el afecto de quienes nos rodean. El budismo enseña que la gratitud es más que una emoción. Es una práctica transformadora que cambia nuestra percepción del mundo. Cuando aprendemos a agradecer incluso lo pequeño, nuestra mirada se expande y empezamos a experimentar la abundancia en lo cotidiano. Un maestro pidió a su discípulo escribir cada noche 3 cosas por las que se sentía agradecido. Al principio, el joven anotaba grandes acontecimientos, un éxito, una victoria, un encuentro especial. Pero con el tiempo comenzó a valorar lo más simple: el sol de la mañana, la sonrisa de un extraño, el silencio reparador de la noche. Entonces comprendió que la verdadera riqueza estaba en lo que siempre había tenido delante.
La gratitud es un antídoto contra la queja y la insatisfacción. No niega las dificultades, pero nos recuerda que incluso en medio del dolor hay motivos para valorar. Y cuanto más agradecemos, más atentos nos volvemos a los dones que la vida ofrece, hasta descubrir que la abundancia no es acumular, sino reconocer. La palabra vacío suele causar temor, como si hablara de ausencia, de nada, de carencia. Pero en el budismo, el vacío, nyat, no es desolación, sino apertura. Es la comprensión de que nada posee una existencia fija e independiente, sino que todo depende de todo, en una red infinita de causas y condiciones. Un maestro tomó un cuenco y lo mostró a sus discípulos. Lo que lo hace útil no es su forma, sino el espacio vacío que contiene. Sin ese vacío, no podría cumplir su propósito. Así también ocurre con la vida. Su plenitud no proviene de lo que acumulamos, sino del espacio interior que dejamos para que las experiencias fluyan sin quedar atrapadas. Comprender el vacío nos libera del apego. Si nada es absoluto, entonces nada puede poseernos por completo. Y esa conciencia nos permite soltar con más facilidad lo que cambia, porque sabemos que esa transformación es la esencia misma de la existencia. El vacío no es un final, sino una invitación. Cuando soltamos lo que ya nos sirve, creamos espacio para lo nuevo. Y cuando aceptamos que no hay nada permanente, descubrimos que la verdadera plenitud surge precisamente de la impermanencia, de la danza constante entre lo que aparece y lo que desaparece. En un mundo que nos empuja hacia la complejidad, hacia la acumulación de cosas, títulos y responsabilidades, olvidamos la belleza de lo simple. La sencillez no es pobreza ni renuncia forzada, sino la elección consciente de valorar lo esencial y liberar nuestra vida de lo superfluo. Un monje caminaba con su discípulo y éste le preguntó: «Maestro, ¿por qué posees tan pocas cosas?» El maestro levantó su bastón, señaló el cielo y respondió: «El sol me da su luz, la tierra me da alimento, el río me da agua. Dime, ¿qué más podría necesitar?» La sencillez nos devuelve la libertad. Cuando dejamos de obsesionarnos por acumular, encontramos espacio para respirar, para disfrutar, para vivir con ligereza. Lo simple nos conecta con lo auténtico, una conversación sincera, un paseo bajo la lluvia, una comida compartida con calma. Practicar la sencillez es también una forma de sabiduría. Nos recuerda que no somos lo que poseemos, sino lo que somos capaces de sentir y compartir. Y cuando aprendemos a vivir con menos, descubrimos que, en realidad, nunca nos faltó nada. Siempre tuvimos lo suficiente. Gran parte de nuestro sufrimiento no proviene de lo que nos ocurre, sino de la resistencia interna con la que enfrentamos la realidad. Nos enojamos porque las cosas no salen como queremos. Nos frustramos porque los demás no actúan según nuestras expectativas. Nos angustiamos por el pasado que no vuelve y por el futuro que aún no llega. Sin darnos cuenta, vivimos en guerra contra lo que es. El budismo enseña que aceptar el presente no significa resignación ni pasividad, sino reconciliarnos con la realidad tal como se manifiesta, para desde ahí actuar con claridad. La aceptación es un gesto de sabiduría. Cuando dejamos de gastar energía en rechazar lo inevitable, nos liberamos para enfocarnos en lo que sí podemos transformar. Un maestro solía decir: «El río no se detiene porque tú quieras, ni el viento cambia su rumbo por tu voluntad. Pero puedes aprender a navegar con el río y a orientar tus velas con el viento». La aceptación es ese arte, cooperar con la vida en lugar de enfrentarnos a ella. Cuando abrazamos el presente tal cual es, descubrimos que incluso lo doloroso tiene un propósito oculto, y que cada momento, aunque imperfecto, trae consigo una lección. La paz no se encuentra en esperar a que todo sea como soñamos, sino en vivir con plenitud lo que ya es. Muchos creen que la libertad depende de condiciones externas, de tener dinero, de vivir sin obligaciones, de poder hacer siempre lo que se desea. Pero el budismo enseña que la verdadera libertad no se encuentra fuera, sino dentro. Es la capacidad de mantener la calma y la claridad aún en medio de las tormentas. Un prisionero, relataba un sabio, escribió desde su celda: «Podrán encerrar mi cuerpo entre estos muros, pero nadie puede aprisionar mi mente si yo no lo permito». Esa es la esencia de la libertad interior.
Cuando entendemos que, aunque las circunstancias externas cambien, siempre podemos elegir cómo responder a ellas. La libertad interior surge cuando dejamos de ser esclavos de nuestros impulsos, de la aprobación de los demás, de la necesidad de controlarlo todo. No es hacer lo que queramos en todo momento, sino no ser arrastrados por aquello que nos destruye. Cuando cultivamos libertad interior, las dificultades dejan de ser cadenas y se convierten en pruebas. Los insultos ya no nos hieren como antes, porque entendemos que no dicen más de nosotros, sino de quien los pronuncia. Entonces comprendemos que la libertad más grande no es moverse sin barreras, sino vivir sin ser dominados por lo que nos ocurre. El Buda enseñó el camino del justo medio, recordándonos que tanto el exceso como la carencia son fuentes de sufrimiento. Buscar placer sin medida nos esclaviza, pero negarnos todo placer nos marchita. El equilibrio consiste en vivir con moderación, disfrutando sin apego y renunciando sin amargura. Un relato cuenta que, antes de su iluminación, el joven Siddhartha practicó ayunos extremos hasta casi morir. Un día, escuchó a un músico afinar su instrumento. Una cuerda demasiado tensa se rompe, una demasiado floja no produce sonido. Y en ese instante comprendió que el camino hacia la verdad no era la rigidez ni la indulgencia, sino el punto medio. El equilibrio es aprender a escuchar nuestras necesidades sin caer en el capricho, a descansar sin convertir la pereza en hábito, a trabajar sin que el esfuerzo se vuelva esclavitud. Es vivir en armonía, sin extremos que desgasten cuerpo y mente. Cuando practicamos el sendero del medio, descubrimos que la paz no está en los excesos ni en la privación, sino en la armonía que surge de reconocer lo suficiente. Y en ese espacio de equilibrio, la vida se vuelve más ligera y más clara. El ser humano vive obsesionado con la perfección. Queremos un cuerpo sin marcas, relaciones sin conflictos, una vida sin tropiezos. Sin embargo, esa búsqueda interminable nos condena a la frustración, porque la perfección absoluta no existe en la naturaleza. Lo que existe es la armonía que surge de aceptar lo imperfecto como parte esencial de la belleza. En Japón existe una tradición llamada kintsugi, donde las piezas de cerámica rotas no se descartan, sino que se reparan con oro, resaltando sus grietas en lugar de esconderlas. El resultado es un objeto aún más hermoso, porque lleva consigo la historia de su fractura y de su renacimiento. Así también ocurre con nosotros. Nuestras heridas, cicatrices y errores no son manchas que ocultar, sino huellas que nos convierten en seres únicos. El budismo enseña que aceptar la imperfección es liberarnos de la tiranía del deber ser y abrazar lo que somos en cada momento. Cuando dejamos de perseguir una imagen idealizada, empezamos a vivir con más ligereza, a reírnos de nuestros fallos, a comprender que las grietas son portales por donde entra la luz. La belleza verdadera no está en lo impecable, sino en lo auténtico. Y cuando reconocemos esto, nos permitimos habitar nuestra vida sin máscaras, con la serenidad de saber que lo perfecto no es real, pero lo verdadero siempre lo es. Amar, en la forma en que lo entendemos habitualmente, muchas veces se convierte en posesión. Queremos que el otro nos pertenezca, que piense como nosotros, que no cambie, que no se aleje. Pero el budismo enseña que el amor genuino solo florece cuando está libre de cadenas, cuando deja espacio para la libertad del otro. Un discípulo le preguntó a su maestro cómo saber si lo que sentía era amor verdadero. El maestro le respondió: si duele más la idea de perderlo que la alegría de verlo feliz, entonces no es amor, es apego. El desapego no significa frialdad ni indiferencia, sino la capacidad de acompañar al otro en su camino sin querer encerrarlo en nuestras expectativas. Amar desde el desapego es reconocer que las personas no nos pertenecen, que son como aves que vuelan a nuestro lado durante un tramo de la vida y que debemos agradecer su compañía mientras dure. Es aceptar que cada vínculo tiene su ciclo y que retenerlo por miedo solo genera sufrimiento. Cuando aprendemos a amar sin poseer, experimentamos una forma de libertad interior. Damos sin exigir, disfrutamos sin miedo, soltamos sin rencor. Entonces descubrimos que el amor auténtico no busca retener, sino iluminar, y que la mayor prueba de amor es permitir que el otro sea plenamente quien es. En un mundo acostumbrado a reaccionar con rapidez, donde un grito suele responderse con otro y la violencia genera más violencia,
El budismo nos invita a descubrir la fuerza inmensa que habita en la calma. Mantener la serenidad en medio del conflicto no es signo de debilidad, sino de un dominio interior que desconcierta y transforma. Un sabio contaba la historia de un hombre insultado públicamente. En lugar de responder con furia, permaneció en silencio. Alguien le preguntó por qué no había contestado, y él respondió: si alguien quiere regalarme veneno y yo no lo acepto, ¿a quién pertenece ese veneno? La calma es esa negativa a recibir lo que nos hiere, es el muro firme que no se mueve con el viento. La serenidad no significa callar siempre ni evitar toda confrontación, sino elegir cuándo hablar y cómo hacerlo, desde un lugar de claridad y no de impulso. Quien domina su calma no se convierte en esclavo de la provocación, y por eso mismo tiene poder sobre la situación. Practicar la calma es como entrenar un músculo. Al principio cuesta, pero con cada respiración consciente, con cada silencio elegido, nos volvemos más fuertes. Y llega un momento en que ya nada externo puede sacudirnos con facilidad, porque hemos encontrado dentro de nosotros un refugio inquebrantable. La mente humana se aferra con facilidad. Guardamos recuerdos de lo que ya no existe, sostenemos relaciones que nos dañan, acumulamos objetos que no necesitamos y emociones que nos desgastan. Sin embargo, todo apego es una cadena invisible que nos ata al pasado e impide que demos pasos firmes hacia adelante. El budismo enseña que aprender a soltar es una de las prácticas más liberadoras, porque nada nuevo puede entrar en una mano que permanece cerrada. Soltar no significa olvidar de golpe ni rechazar lo vivido, sino agradecer lo que fue, reconocer que cumplió su propósito y abrir espacio para lo que viene. Un maestro mostraba una cuerda a su discípulo y le pedía que la apretara con todas sus fuerzas. Luego le decía: ahora intenta abrir la mano. El discípulo sentía dolor al hacerlo, porque la piel estaba marcada. El maestro entonces explicaba: esto ocurre cuando insistes en retener lo que ya no corresponde. Al principio duele abrir la mano, pero solo así recuperas la libertad. Soltar es confiar en que la vida nos conducirá hacia donde debemos estar, aunque en el momento no lo comprendamos. Y cuando logramos hacerlo, sentimos un alivio profundo. La carga disminuye, el corazón se aligera, y descubrimos que lo que parecía pérdida era en realidad espacio para un nuevo comienzo. Estamos acostumbrados a pensar que la felicidad está en grandes logros, viajes extraordinarios o momentos únicos. Pero el budismo enseña que la verdadera alegría no depende de lo extraordinario, sino de la capacidad de reconocer lo valioso en lo simple. Un maestro preguntó a sus discípulos qué los hacía felices. Uno dijo: cuando alcanzo mis metas. Otro: cuando recibo reconocimiento. El maestro sonrió y respondió: yo soy feliz cada vez que respiro profundamente y siento que aún estoy vivo. La alegría sencilla surge de gestos cotidianos. Compartir una comida, sentir la brisa en el rostro, escuchar la risa de un niño, contemplar un atardecer. Son cosas tan habituales que dejamos de notarlas, pero cuando cultivamos atención plena, descubrimos que cada instante encierra un regalo. La felicidad no es ausencia de problemas, sino la habilidad de valorar lo que sí tenemos en medio de ellos. Quien aprende a agradecer el presente ya no vive persiguiendo un mañana que quizá nunca llegue, sino que habita con plenitud cada día como si fuera un milagro irrepetible. A menudo entendemos la disciplina como una carga, como una imposición que restringe la espontaneidad. Pero el budismo nos muestra que la disciplina consciente no es esclavitud, sino la llave para conquistar la libertad interior. Un joven acudió a su maestro quejándose de no poder controlar sus impulsos, comía en exceso, perdía la paciencia con facilidad, abandonaba sus propósitos a los pocos días. El maestro le entregó una flauta y le pidió que soplara al azar. El sonido fue caótico. Luego le mostró cómo colocar los dedos con orden y le dijo: ¿ves? La disciplina no limita, da armonía. Sin ella, no hay música, solo ruido. La disciplina es ese orden interior que nos permite dirigir nuestra energía hacia lo que de verdad importa. No es rigidez ciega, sino constancia en los hábitos que nos nutren. Meditar, cuidar el cuerpo, hablar con respeto, actuar con compasión. Cuando practicamos disciplina consciente, dejamos de ser esclavos de nuestros caprichos y descubrimos que la verdadera libertad no está en hacer lo que queremos en cada momento,
sin tener la fuerza para elegir lo que realmente nos hace bien. Esa constancia silenciosa es la que, con el tiempo, transforma nuestra vida. El sufrimiento es una experiencia inevitable de la vida humana. Pérdidas, decepciones, enfermedades, traiciones. Y aunque muchas veces intentamos huir de él, el budismo nos enseña que en el dolor se esconde un maestro silencioso que, si sabemos escucharlo, puede convertirse en fuente de gran sabiduría. Un discípulo se lamentaba ante su maestro por las dificultades que atravesaba. El maestro le pidió que tomara un puñado de sal y lo echara en un vaso de agua. Luego le pidió que lo bebiera. El discípulo lo hizo y dijo: «Está amargo, imposible de tomar». Después el maestro lo llevó a un lago y le pidió que echara allí otro puñado de sal. El agua no perdió su frescura. Entonces le dijo: «El dolor es la sal, no puedes evitarla, pero puedes aprender a ampliar tu corazón para que no la amargue todo». El sufrimiento no nos define, pero nos revela. Cada herida nos ofrece la oportunidad de crecer en comprensión, paciencia y compasión. Lo que duele hoy puede convertirse en la fortaleza que mañana nos permita acompañar a otros. Así, la herida deja de ser cicatriz para convertirse en mapa, señalando el camino recorrido y el aprendizaje alcanzado. Vivimos con una mente incesante que produce pensamientos como un río desbordado, recuerdos que nos atan, preocupaciones que nos agotan, juicios que nos confunden. El budismo nos enseña que la práctica del silencio interior es la medicina que nos permite descansar de ese ruido y entrar en contacto con la claridad profunda que siempre nos habita. Un maestro pidió a su discípulo que observara el fondo de un estanque lleno de barro. El joven respondió que era imposible, porque el agua estaba turbia. El maestro entonces lo dejó reposar. Pasado un tiempo, el barro se asentó y el fondo pareció nítido. «Así también es tu mente», dijo. «Cuando se agita no ves nada, pero cuando la quietas, todo se revela con claridad». El silencio interior no significa ausencia total de pensamientos, sino dejar de identificarnos con ellos. Es aprender a observarlos pasar, como nubes en el cielo, sin aferrarnos ni resistirnos. En ese espacio surge la intuición, la serenidad y una sabiduría que no proviene de libros, sino de la experiencia directa de nuestro ser más profundo. Practicar la quietud unos minutos al día es como abrir una ventana para que entre aire fresco. Poco a poco, ese silencio se convierte en refugio donde encontramos paz incluso en medio del ruido del mundo. En una sociedad que premia la arrogancia y la apariencia, la humildad parece un valor olvidado. Pero el budismo enseña que solo un corazón humilde puede crecer, porque quien cree saberlo todo ya no tiene espacio para aprender nada. Un joven orgulloso se acercó a un maestro famoso para pedirle enseñanzas. El maestro le sirvió té en una taza y siguió vertiendo hasta que rebosó. El joven, sorprendido, dijo: «Está llena, ya no cabe más». El maestro respondió: «Así también está tu mente, llena de opiniones. ¿Cómo puede enseñarte si no dejas espacio para recibir?». La humildad no es rebajarse ni sentirse menos que los demás, sino reconocer que siempre hay algo que aprender, incluso del más sencillo. Es comprender que todos los seres tienen algo que enseñarnos. Un niño con su inocencia, un anciano con su experiencia, un desconocido con su perspectiva distinta. Quien cultiva humildad camina ligero, porque no necesita demostrar nada. Y paradójicamente, es en esa sencillez donde reside la verdadera grandeza. En la capacidad de permanecer abiertos, receptivos y agradecidos ante la vida y sus infinitas lecciones. La mayoría de las personas busca resultados inmediatos. Quiere cambiar de un día para otro, alcanzar la paz interior en pocas semanas, transformar su vida con un esfuerzo mínimo. Sin embargo, el budismo enseña que la verdadera transformación es fruto de la constancia, de esos pequeños actos repetidos con paciencia que, como gotas de agua, terminan por formar océanos. Un discípulo le preguntó a su maestro cómo podía alcanzar la iluminación. El maestro le entregó una piedra y le pidió que la goteara cada día con una sola gota de agua. El discípulo obedeció, aunque al principio parecía inútil. Pasados los meses, la piedra comenzó a mostrar un surco. El maestro entonces dijo: «Así trabaja la práctica. Cada pequeño gesto deja huella, aunque no lo percibas al instante».
La constancia no es rigidez ni obligación, sino compromiso con el camino. Es elegir una y otra vez la paciencia, la bondad, la atención plena, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Y con el tiempo, esa repetición silenciosa se convierte en fuerza, en claridad y en libertad. Desde pequeños aprendemos a ponernos máscaras. Mostramos una cara en el trabajo, otra en la familia, otra en las redes sociales. Lo hacemos para agradar, para encajar, para evitar críticas. Pero cuanto más nos alejamos de lo que somos, más vacío sentimos dentro, porque vivimos representando un papel en lugar de habitar nuestra verdad. El budismo enseña que la autenticidad es un camino de liberación. Ser capaces de mostrarnos tal como somos, sin artificios, sin necesidad de aprobación externa. No se trata de exponerlo todo sin filtro, sino de alinear lo que pensamos, sentimos y hacemos, para que nuestra vida sea un reflejo honesto de nuestro ser interior. Un sabio decía, quien se disfraza para ser aceptado vive preso de la opinión ajena. Quien se muestra como es, aun a riesgo de ser rechazado, ya es libre. La autenticidad no garantiza siempre aplausos, pero garantiza paz, la paz de no traicionarnos a nosotros mismos. Cuando dejamos caer las máscaras, descubrimos que no necesitamos fingir perfección para ser amados. Y entonces, las relaciones se vuelven más profundas, porque nacen de la verdad y no de la apariencia. Muchas veces actuamos en automático, sin detenernos a reflexionar sobre el origen de nuestras acciones. Pero el budismo enseña que no solo importa lo que hacemos, sino desde donde lo hacemos. La intención que guía cada gesto es la que define su verdadero valor. Un maestro relataba que dos hombres daban de comer a un hambriento. Uno lo hacía con compasión, deseando aliviar su sufrimiento. El otro lo hacía para ser elogiado. El resultado externo era el mismo, un hombre alimentado, pero la energía interna de cada acción era completamente distinta. La intención es la semilla invisible que determina el fruto. Una palabra puede sonar igual en boca de dos personas, pero si nace de la bondad construye y si nace del rencor destruye. Por eso, antes de actuar, el budismo invita a detenernos y preguntarnos, ¿desde dónde hago esto? ¿Desde el miedo, la ira, la vanidad o desde el amor, la claridad y la compasión? Cuando aprendemos a sembrar intenciones puras, nuestras acciones se convierten en puentes de armonía. Y aunque no siempre podamos controlar los resultados, si podemos asegurarnos de que lo que ofrecemos al mundo nazca desde lo mejor de nosotros. Gran parte de nuestro sufrimiento nace del ego, esa voz interna que dice esto es mío, yo tengo razón, yo soy más importante que los demás. El ego busca siempre destacar, poseer, controlar y cuando no lo consigue, se frustra y genera dolor. El budismo enseña que el yo no es una entidad fija, sino una construcción como una máscara que cambia con el tiempo. Creemos que somos nuestras posesiones, nuestras opiniones, nuestra imagen, pero todo eso es transitorio. Detrás de esas capas se esconde algo más profundo, la conciencia que no necesita compararse ni defenderse. Un maestro llevó a su discípulo a un río y le pidió que cerrara las manos dentro del agua. El joven lo hizo, pero al abrirlas descubrió que nada había retenido. El maestro le dijo, así es el ego, se esfuerza por atrapar lo que nunca puede poseer. La vida fluye, no se aferra. Cuando soltamos la ilusión del ego, descubrimos que no somos islas separadas, sino parte del mismo océano. Entonces dejamos de luchar por imponernos y comenzamos a vivir con humildad, reconociendo que todo lo que somos está conectado con los demás. Y esa comprensión nos libera de muchas cargas innecesarias. Muchos buscamos ser compasivos con los demás, pero olvidamos aplicarnos esa misma ternura. Nos castigamos con pensamientos duros, nos exigimos más de lo que podemos dar, nos juzgamos por cada error. Sin embargo, el budismo enseña que sin compasión hacia uno mismo, la compasión hacia los demás queda incompleta. Un discípulo le confesó a su maestro que se sentía indigno por sus fallos. El maestro le mostró una semilla y le dijo, ¿rechazas esta semilla porque aún no es árbol? No, sabes que necesita tiempo y cuidado. Así también debes tratarte, con paciencia y comprensión, porque estás en proceso de crecer.
La autocompasión no es indulgencia ni excusa para no mejorar, sino el reconocimiento de que somos humanos, imperfectos, en constante aprendizaje. Es hablarnos como lo haríamos con un buen amigo, con firmeza, pero también con ternura. Cuando aprendemos a mirarnos con compasión, dejamos de ser nuestro peor enemigo y nos convertimos en nuestro propio aliado. Y desde esa paz interior, nuestra capacidad de amar a los demás se expande, porque ya no nace de la carencia, sino de la plenitud. Vivimos condicionados por la idea de que cada acción debe traer un premio. Trabajamos esperando reconocimiento, ayudamos esperando gratitud, nos esforzamos esperando éxito. Pero el budismo enseña que la verdadera libertad está en actuar sin apego al resultado, poniendo nuestra energía en lo que depende de nosotros y soltando lo que no está en nuestras manos. Un maestro pidió a su discípulo que sembrara semillas en un campo árido. El joven protestó: «Aquí nada crecerá». El maestro respondió: «Haz tu parte, siembra. El fruto no depende solo de ti. La lluvia, el sol, la tierra, todos tienen su papel. Tu deber es sembrar, no controlar la cosecha». Cuando dejamos de obsesionarnos con los resultados, descubrimos una paz profunda. Ya no trabajamos desde la ansiedad, sino desde la entrega. La acción se vuelve más ligera, porque la motivación ya no es la recompensa externa, sino la coherencia interna con lo que creemos correcto. Actuar sin apego al fruto es vivir con confianza, saber que cada esfuerzo deja huella, aunque no siempre podamos medirla. Y así, lo que hacemos deja de ser una transacción y se convierte en una expresión de nuestra esencia. En nuestra vida cotidiana, escuchamos muchas voces, pero pocas veces prestamos atención real. Mientras alguien nos habla, solemos pensar en lo que vamos a responder, en nuestras propias preocupaciones, en lo que haremos después. El resultado es que oímos palabras, pero no comprendemos el alma que las pronuncia. El budismo enseña que escuchar es un acto de compasión, porque implica dejar a un lado nuestro ego para abrir un espacio en el que el otro puede expresarse sin miedo. Escuchar de verdad no es preparar una respuesta, sino estar presente con todo el cuerpo, con toda la mente, con todo el corazón. Un maestro dijo a su discípulo: «Cuando escuches a alguien, imagina que su voz es como el agua de un río. No intentes interrumpir su curso, solo observa cómo fluye. Y si logras hacerlo, descubrirás no solo lo que dicen sus palabras, sino lo que calla su silencio». La escucha profunda es una medicina poderosa. Sana heridas invisibles, crea confianza y transforma relaciones. Quien aprende a escuchar deja de imponer y empieza a comprender, y en ese gesto simple descubre la riqueza de conectar con el corazón humano en su totalidad. Las relaciones son uno de los mayores desafíos de la vida. Amigos que decepcionan, parejas que cambian, familiares que no comprenden. Y muchas veces sufrimos porque exigimos que los demás sean como nosotros queremos, olvidando que cada persona tiene su propio ritmo y su propio camino. El budismo enseña que la paciencia es el fundamento de las relaciones verdaderas, porque nos permite aceptar las diferencias sin convertirlas en muros. Ser pacientes no significa aguantar injusticias ni callar siempre, sino saber esperar sin resentimiento, comprender sin juzgar y acompañar sin imponer. Un discípulo preguntó a su maestro cómo podía llevarse mejor con los demás. El maestro le mostró un árbol cargado de frutos y dijo: «¿Ves? El árbol no se impacienta porque algunos frutos maduren antes que otros. Cada uno encuentra su momento y el árbol los sostiene a todos con la misma raíz». Cuando cultivamos paciencia en las relaciones, descubrimos que no necesitamos controlar a los demás para convivir en armonía. Basta con aceptar que cada ser es único y que nuestra tarea no es moldearlos a nuestra medida, sino aprender de lo que cada uno refleja de nosotros. Nada permanece. La juventud se desvanece, las estaciones se suceden, las amistades cambian, incluso nuestros pensamientos y emociones se transforman de instante en instante. Y sin embargo, gran parte de nuestro sufrimiento proviene de querer aferrarnos a lo que ya está destinado a cambiar. El budismo enseña que la impermanencia no es una amenaza, sino la esencia misma de la vida. Si las flores no se marchitaran, no valoraríamos su belleza efímera. Si el sol nos ocultara, no apreciaríamos el descanso de la noche. Si nada cambiara, no habría posibilidad de crecer ni de renacer.
Un maestro dijo a su discípulo: el río nunca es el mismo dos veces, pero sigue siendo río. Así también tú, cambias cada día y sin embargo sigues siendo tú. No temas al cambio, porque es lo que te permite existir. Aceptar la impermanencia nos libera del miedo a perder. Sabemos que todo llega y todo se va, y que nuestra tarea no es retener, sino aprender a fluir. Entonces la vida deja de ser una lucha contra lo inevitable y se convierte en una danza con el tiempo, en la que cada momento es único y precioso precisamente porque no volverá. El corazón humano suele limitar su compasión a quienes ama o a quienes considera cercanos. Pero el budismo enseña que la verdadera compasión no conoce fronteras. Se extiende a todos los seres vivos, porque cada uno de ellos comparte el mismo anhelo de ser feliz y la misma vulnerabilidad frente al sufrimiento. Un discípulo preguntó a su maestro cómo podía sentir compasión por alguien que le había hecho daño. El maestro lo llevó frente a un niño que lloraba y le dijo: «Míralo bien. Ese hombre que hoy te hirió también fue alguna vez este niño indefenso, buscando cariño. Si no lo recibió, su herida se convirtió en crueldad. ¿Lo culpas a él o al dolor que lo habita?» La compasión universal no significa justificar el mal ni tolerar injusticias, sino comprender que cada acción nace de causas profundas. Al mirar al otro con esa claridad, dejamos de odiar y empezamos a reconocer que incluso quien hiere es también un ser herido. Cuando cultivamos esta mirada, nuestro corazón se expande más allá de los límites del yo y del nosotros, y abrazamos la vida en todas sus formas. Así descubrimos que cada gesto de bondad hacia cualquier ser es también un regalo hacia nosotros mismos. La mente humana suele funcionar como una esponja. Absorbe todo lo que ve, oye y siente, y termina cargándose de pensamientos, emociones y preocupaciones que no siempre le pertenecen. El budismo nos invita a transformar esa mente esponja en una mente espejo, clara, limpia, capaz de reflejar la realidad tal cual es, sin quedarse atrapada en ella. Un maestro mostró un espejo a su discípulo y le dijo: «Mira cómo refleja todo lo que tiene delante: flores, personas, nubes. Pero cuando esas cosas se van, el espejo no guarda rastro de ellas. Así debe ser tu mente, abierta para recibir, pero libre para soltar». La mente espejo no rechaza lo que aparece ni se aferra a lo que desaparece. Simplemente observa, refleja y deja ir. Esa actitud nos permite vivir con ligereza, sin cargar con resentimientos, sin obsesionarnos con deseos, sin quedar atrapados en lo que ya pasó. Cuando cultivamos esta claridad, dejamos de confundirnos con lo que sentimos o pensamos. Comprendemos que las emociones son visitantes, no dueños de nuestra casa. Y al vivir así, nuestra mente se vuelve transparente como un lago en calma, capaz de reflejar la verdad con pureza. Muchas personas creen que el camino espiritual se encuentra únicamente en templos, en rituales o en largas meditaciones. Pero el budismo enseña que la vida entera es práctica y que cada instante, por ordinario que parezca, puede convertirse en un paso hacia la iluminación. Un maestro decía: «No busques la sabiduría solo en las montañas lejanas. Está también en el modo en que cocinas, en la forma en que saludas, en la paciencia con la que esperas, en la manera en que respiras. Porque cada acción, por mínima que sea, es una oportunidad de conciencia. Si hablamos con atención, practicamos la verdad. Si caminamos con presencia, practicamos la meditación. Si tratamos con bondad, practicamos la compasión. El sendero no está separado de la vida. Es la vida misma cuando se vive con plena conciencia. Comprender esto nos libera de la idea de que necesitamos circunstancias especiales para crecer espiritualmente. Basta con vivir el presente con apertura, gratitud y claridad. Así, cada día, cada gesto y cada palabra se convierten en parte de un camino sagrado que nunca se interrumpe. El ser humano pasa gran parte de su vida acumulando casas, objetos, títulos, riquezas. Sin embargo, cuanto más poseemos, más tememos perder, y así nuestras posesiones terminan poseyéndonos a nosotros. El budismo enseña que la verdadera libertad no consiste en rechazar lo material, sino en aprender a relacionarnos con ello sin apego, usándolo sin convertirlo en nuestro dueño. Un maestro mostró a su discípulo un anillo y le dijo: «Disfruta de su belleza, pero recuerda
Un día puede perderse o romperse. Si lo amas sin apego, podrás apreciarlo mientras esté contigo y dejarlo ir cuando se vaya. El desapego material no significa renunciar a todo ni vivir en pobreza, sino reconocer que la felicidad no depende de lo que tenemos, sino de cómo lo usamos. Cuando dejamos de atarnos a lo material, podemos disfrutarlo con gratitud, sin miedo y sin ansiedad. La riqueza auténtica no está en acumular, sino en ser capaces de vivir ligeros, con lo suficiente, con un corazón libre que sabe que nada externo define nuestro valor. Mirar fuera es fácil, juzgar, señalar, criticar. Pero mirar dentro, reconocer nuestras propias debilidades, heridas y contradicciones, requiere un valor inmenso. El budismo enseña que la transformación real comienza cuando tenemos la valentía de enfrentar nuestra sombra interior. Un discípulo preguntó a su maestro cómo podía iluminarse. El maestro le llevó una lámpara y la colocó en una habitación oscura. La luz reveló no solo la belleza de los objetos, sino también el polvo y la suciedad acumulada. El maestro dijo: así es la práctica. La luz de la conciencia no solo muestra lo puro, también lo que necesita limpiarse. Mirar hacia adentro es incómodo, porque nos obliga a confrontar nuestro ego, nuestras envidias, nuestra ira, nuestra vanidad. Pero al hacerlo, dejamos de ser esclavos de esas fuerzas ocultas y comenzamos a integrarlas con comprensión. Quien se atreve a mirarse de verdad ya no teme al juicio de los demás, porque sabe que lo esencial no es parecer perfecto, sino caminar hacia una versión más auténtica y consciente de sí mismo. El ego nos hace creer que somos independientes, que todo lo que logramos es fruto de nuestro esfuerzo personal. Pero el budismo enseña que todo lo que existe está profundamente conectado y que nada puede sostenerse por sí mismo. Un maestro ofreció un cuenco de arroz a su discípulo y le preguntó: ¿de dónde viene este alimento? El discípulo respondió: del campo. El maestro insistió: ¿y el campo de qué depende? Entonces el joven comprendió que ese arroz era fruto del sol, de la lluvia, de la tierra, de los campesinos, de quienes lo transportaron y prepararon. En realidad, en ese cuenco estaba presente el universo entero. La interdependencia nos enseña humildad. Nadie vive aislado, nadie logra nada en soledad. Y también nos enseña compasión. Si dañamos a otros, en realidad nos dañamos a nosotros mismos, porque formamos parte de la misma red. Cuando comprendemos esta verdad, dejamos de sentirnos separados y comenzamos a vivir con más gratitud y respeto. Entonces descubrimos que la vida no es competencia, sino cooperación, y que cada ser es un hilo esencial en el gran tejido del universo. Las palabras de los demás pueden herir más que un golpe, porque se clavan en lo más íntimo de nuestro ser. Pero el budismo enseña que la crítica solo nos hiere si le damos permiso, porque lo que otros dicen habla más de ellos que de nosotros. Un maestro relataba la historia de un hombre que fue insultado en el mercado. En vez de responder, sonrió y siguió caminando. Alguien le preguntó por qué no había contestado, y él dijo: si alguien me ofrece un regalo y yo no lo acepto, ¿de quién sigue siendo el regalo? Así ocurre con las ofensas. Pertenecen a quien las pronuncia, no a quien las recibe. La serenidad frente a la crítica no significa indiferencia total, porque a veces las palabras ajenas contienen verdad y aprendizaje. Significa, más bien, saber discernir, tomar lo útil y soltar lo que solo nace del resentimiento o de la ignorancia. Cuando aprendemos a no reaccionar de inmediato, descubrimos que no necesitamos demostrar nada. Y esa calma nos da un poder silencioso que desarma la hostilidad y nos protege de la amargura. El lenguaje humano es poderoso. Puede sanar o destruir, unir o separar, dar esperanza o sembrar miedo. Sin embargo, muchas veces usamos las palabras como armas, lanzándolas sin conciencia. El budismo nos invita a recuperar la sencillez en el hablar. Decir solo lo necesario, con verdad, con bondad y con propósito. Un discípulo preguntó a su maestro cuál era la regla más importante para hablar. El maestro respondió: antes de pronunciar una palabra, pregúntate 3 cosas. ¿Es cierta? ¿Es necesaria? ¿Es compasiva? Las palabras sencillas tienen más fuerza que los discursos elaborados, porque nacen del corazón y no del ego. Una frase breve, dicha con sinceridad,
puede acompañar a alguien toda la vida, mientras que 1000 palabras vacías se desvanecen al instante. Cuando cultivamos el habla consciente, dejamos de usar las palabras para alimentar la vanidad y empezamos a usarlas como semillas de paz. Y entonces comprendemos que hablar con sencillez no es pobreza de expresión, sino riqueza de verdad. Es fácil agradecer cuando todo fluye bien, cuando la salud acompaña, cuando el éxito llega, cuando la vida sonríe. Lo difícil es dar gracias en medio del sufrimiento, cuando todo parece perdido. Y sin embargo, el budismo enseña que incluso en el dolor podemos encontrar motivos para agradecer. Un maestro visitó a un hombre enfermo que se quejaba de su desgracia. El maestro le dijo: agradece a tu cuerpo por haberte sostenido tantos años antes de enfermar. Agradece a quienes hoy te cuidan. Agradece incluso al dolor, porque te recuerda lo valioso de la vida que aún tienes. La gratitud en el dolor no niega el sufrimiento, pero lo transforma. Nos ayuda a encontrar sentido en la dificultad, a descubrir la fortaleza escondida, a reconocer que incluso en la oscuridad hay luces encendidas. Cuando aprendemos a agradecer en medio de la tormenta, ya nada puede arrebatarnos la paz por completo, porque entendemos que cada experiencia, incluso la más amarga, contiene una semilla de aprendizaje y de vida. En un mundo donde muchos confunden la compasión con debilidad, el budismo nos enseña que ser compasivos es, en realidad, una de las formas más grandes de fortaleza. Porque cualquiera puede reaccionar con ira, pero solo un corazón valiente es capaz de responder con comprensión y ternura, incluso frente a la hostilidad. Un discípulo preguntó a su maestro: ¿cómo puedo protegerme sin volverme duro? El maestro señaló un lote en el pantano y dijo: mira esta flor, nace en el barro, pero no se ensucia. Así también puede ser tu corazón, rodeado de crueldad, pero intacto en su compasión. La compasión no es permitir abusos ni dejarse pisotear, sino actuar desde la claridad, defendiendo lo justo sin odio en el corazón. Es comprender que quien daña también está atrapado en su propio sufrimiento y que responder con más dolor no resuelve nada. Cuando cultivamos compasión, no nos debilitamos, sino que nos volvemos inquebrantables, porque nuestra fuerza ya no depende de la violencia ni de la venganza, sino de una paz interior que nada puede robar. Con el paso de los años, acumulamos experiencias, juicios y certezas que nos hacen sentir que ya lo sabemos todo. Pero esa falsa seguridad nos roba la frescura, porque dejamos de maravillarnos con lo simple. El budismo nos invita a recuperar la mente principiante, esa mirada limpia que observa el mundo como si siempre fuera la primera vez. Un maestro llevó a su discípulo a ver un amanecer. El joven, acostumbrado a verlo todos los días, no mostró entusiasmo. El maestro entonces dijo: un día será el último amanecer que contemples. No merece cada uno ser visto como único. La mente principiante es curiosa, humilde y receptiva. No se encierra en el ya sé, sino que se abre al quiero descubrir. Es la actitud que nos permite aprender de todo y de todos, porque reconoce que cada instante trae algo nuevo, incluso se parece repetido. Quien vive con mente principiante recupera la capacidad de asombrarse. Encuentra belleza en una hoja cayendo, en una conversación sencilla, en el sabor del pan recién hecho. Y en esa frescura descubre que la vida siempre es más vasta de lo que creía. Muchas personas temen a la soledad, porque la confunden con vacío o abandono. Huyen de ella llenándose de ruidos, compañías superficiales o distracciones constantes. Sin embargo, el budismo enseña que la soledad no es un castigo, sino una oportunidad sagrada de conocernos y reconciliarnos con nosotros mismos. Un discípulo se quejaba de sentirse solo. El maestro lo llevó a la cima de una montaña y le pidió que se sentara en silencio. Después de un largo rato, el joven dijo: al principio sentí vacío, pero luego me di cuenta de que estaba acompañado por el viento, los árboles y mi propia respiración. La soledad consciente no significa aislamiento permanente, sino la capacidad de disfrutar de nuestra propia compañía sin miedo. Es el espacio donde aprendemos a escucharnos, a sanar heridas internas, a descubrir quiénes somos cuando nadie nos observa. Quien aprende a estar en paz en soledad ya no depende de los demás para sentirse completo. Y entonces sus relaciones cambian. Ya no son refugio contra el vacío,
sino elecciones libres para compartir desde la plenitud. La respiración es tan natural que rara vez le prestamos atención, pero en ella habita una llave secreta hacia la serenidad. El budismo enseña que la respiración consciente es el puente que une el cuerpo con la mente, el presente con la calma, el caos con la claridad. Un maestro pidió a su discípulo que, en momentos de ira, no hablara ni actuara de inmediato, sino que respirara profundamente 3 veces. Al principio, el discípulo dudaba de su eficacia, pero con el tiempo descubrió que en esas 3 respiraciones se abría un espacio suficiente para no dejarse arrastrar por la emoción y responder con más claridad. Respirar conscientemente es regresar al hogar interior. Cada inhalación nos recuerda que estamos vivos. Cada exhalación nos ayuda a soltar lo que nos pesa. No necesitamos templos ni rituales grandiosos. Basta con detenernos un instante y acompañar con atención el aire que entra y sale. Quien domina la respiración consciente tiene un refugio siempre disponible, incluso en medio de las tormentas más intensas. Y en esa práctica simple pero profunda, descubre que la paz no está en el exterior, sino en la forma en que habita cada instante. Vivimos en tiempos donde muchos actos se hacen esperando aplausos, reconocimiento o recompensas. Pero el budismo enseña que la bondad más pura es la que se ofrece en silencio, sin esperar nada a cambio, como una semilla que germina sin preocuparse de quién la verá crecer. Un maestro contaba que, en su juventud, solía dejar comida en la puerta de un anciano necesitado sin revelar su identidad. Cuando sus discípulos le preguntaron por qué nunca quiso ser reconocido, respondió: «Porque cuando nadie me agradece, mi corazón aprende a ser la única recompensa». La bondad anónima nos libera del ego y nos conecta con la esencia misma del dar. Ofrecer porque sí, porque podemos, porque somos parte de la vida. Es un gesto humilde que, aunque invisible para el mundo, transforma silenciosamente la existencia de quienes lo reciben. Cuando cultivamos este tipo de bondad, descubrimos que el verdadero regalo no es lo que damos, sino lo que se despierta en nuestro interior. Una alegría serena que ninguna mirada externa puede otorgar ni arrebatar. Muchas veces creemos que la sabiduría está en decir más, en convencer, en explicar, en responder siempre. Pero el budismo enseña que el silencio puede ser más poderoso que 1000 discursos, porque no solo evita herir, sino que también abre un espacio para la reflexión y la comprensión. Un discípulo le preguntó a su maestro cuál era el secreto para ganar una discusión. El maestro respondió: «El que grita primero ya ha perdido». El silencio no es debilidad, sino dominio de sí mismo. Es saber que no necesitamos reaccionar siempre, que a veces la calma es la respuesta más contundente. Callar no significa reprimir, sino elegir con sabiduría cuándo hablar y cuándo no. Es reconocer que no todas las batallas merecen ser peleadas, y que muchas veces el verdadero triunfo está en conservar la paz interior. Cuando practicamos el silencio consciente, aprendemos que no todo merece respuesta y que no todo silencio es vacío. A veces es protección, a veces es enseñanza, y siempre es una oportunidad de escuchar con más atención lo que la vida quiere decirnos. Vivimos en un mundo que valora la dureza, la imposición y la fuerza bruta como sinónimos de poder. Sin embargo, el budismo enseña que la suavidad también tiene una fuerza inmensa, porque fluye sin romperse y vence sin necesidad de imponerse. Un maestro llevó a su discípulo junto a una cascada y le dijo: «Mira el agua, golpea la roca sin violencia, pero con paciencia la desgasta hasta abrir camino». La suavidad no es debilidad, es constancia silenciosa que termina transformando lo imposible. La suavidad nos permite responder con flexibilidad en lugar de rigidez, con calma en lugar de violencia. No significa ser sumisos, sino comprender que la verdadera fortaleza no siempre se expresa con gritos o con puños, sino con la serenidad de quien sabe esperar y actuar en el momento preciso. Cuando cultivamos esta virtud, dejamos de desgastarnos en luchas innecesarias. Nos volvemos como el bambú, que se dobla con el viento pero nunca se quiebra, porque en su flexibilidad reside su poder. En una sociedad obsesionada con la rapidez, con alcanzar metas de inmediato, olvidamos que la vida también necesita pausas, silencios y tiempo. El budismo nos invita a redescubrir la belleza de lo lento, caminar sin prisa, comer con atención, crecer a su debido ritmo.
Un discípulo le preguntó a su maestro por qué no aceleraban su viaje. El maestro señaló una flor recién brotada y dijo: ¿de qué sirve forzarla a abrir antes de tiempo? Perdería su esencia. Cada cosa tiene su momento, y apresurarla solo destruye su belleza. La lentitud consciente no es pereza, sino presencia. Es permitir que cada experiencia se despliegue por completo antes de pasar a la siguiente. Es aprender a saborear lo que ocurre ahora, sin ansiedad por lo que vendrá después. Quien aprende a caminar despacio descubre que la vida nunca fue una carrera, sino un viaje, y que lo más valioso no está en la meta, sino en cada paso dado con atención plena. En medio de la adversidad, cuando todo parece oscuro y sin salida, el budismo nos recuerda que siempre hay una chispa de luz que puede guiar nuestro camino: la esperanza. No es ilusión vacía ni simple optimismo, sino la confianza profunda en que todo cambia, en que ningún invierno es eterno y en que cada dificultad puede dar fruto. Un maestro contó la historia de un campesino que perdió su cosecha en una tormenta. En lugar de rendirse, recogió una sola semilla que había sobrevivido y dijo: con esto basta para empezar de nuevo. Esa pequeña semilla se convirtió, con el tiempo, en un nuevo campo fértil. La esperanza es esa semilla interior, a veces diminuta, casi invisible, pero capaz de sostenernos cuando creemos que todo está perdido. Nos invita a no rendirnos, a confiar en que la vida se renueva, a recordar que la noche más larga siempre prepara el amanecer. Cuando cultivamos esperanza, descubrimos que no estamos condenados por las circunstancias. Siempre hay un nuevo comienzo esperando, incluso en medio del dolor. El sufrimiento muchas veces no proviene de lo que nos ocurre, sino de la resistencia a aceptarlo. Queremos que las cosas sean distintas, que las personas actúen de otra forma, que el pasado no hubiera sucedido, que el presente fuera más fácil. Pero el budismo enseña que la paz llega cuando dejamos de pelear contra la realidad y aprendemos a abrazar lo que es. Un discípulo se quejaba constantemente de sus circunstancias. El maestro le entregó una piedra y le pidió que la empujara contra una pared. Tras un rato de esfuerzo inútil, el maestro le dijo: así luchas contra lo que no puedes cambiar. La piedra no se moverá, pero tú te agotas. La aceptación no es resignación, es elegir dónde poner tu energía. Aceptar significa reconocer que la vida se presenta como se presenta. Eso no nos impide actuar para mejorar lo que podemos, pero nos libera de desperdiciar fuerzas en lo que está fuera de nuestro control. Quien aprende a aceptar descubre una ligereza nueva. Ya no carga con la frustración de querer cambiar lo inmutable, y desde esa serenidad puede actuar con más claridad sobre lo que sí depende de él. Las emociones son como fuegos. Pueden calentar y dar vida, pero también arrasar con todo si no sabemos manejarlas. El budismo enseña que la disciplina emocional no consiste en reprimir lo que sentimos, sino en aprender a reconocer, observar y dirigir nuestras emociones para que sean aliadas y no enemigos. Un discípulo confesó a su maestro que su ira lo dominaba. El maestro le mostró una antorcha encendida y le dijo: ¿ves esta llama? Si la colocas en una lámpara, ilumina. Si la dejas caer sobre la paja, destruye. Lo mismo ocurre con tu ira. Si la gobiernas, se convierte en fuerza. Si te gobierna, se convierte en ruina. La disciplina emocional nos enseña a respirar en medio del enojo, a guardar silencio en medio de la ofensa, a esperar antes de reaccionar. Poco a poco, esa práctica transforma el fuego descontrolado en luz que ilumina nuestro camino. Quien domina sus emociones no vive como esclavo del impulso, sino como dueño de sí mismo. Y esa es una de las formas más altas de libertad. Muchos creen que la paz es algo que llega cuando todo alrededor se calma. Cuando no hay problemas, cuando no hay conflictos, cuando todo está en orden. Pero el budismo enseña que la paz no depende de las circunstancias externas, sino de una decisión interior que tomamos a cada momento. Un maestro preguntó a sus discípulos: ¿dónde creen que habita la paz? Algunos respondieron: en la ausencia de guerra, otros: en una vida sin problemas. El maestro sonrió y dijo: la paz es el espacio que se abre en tu interior cuando eliges no dejarte arrastrar por el caos del mundo. La paz como lección diaria significa responder con calma cuando podríamos reaccionar con ira,
Significa detenernos a respirar en lugar de correr detrás de la ansiedad. Significa soltar lo que no podemos cambiar y confiar en el fluir de la vida. No siempre podemos controlar lo que ocurre afuera, pero siempre podemos decidir cómo habitarlo por dentro. Y en esa elección silenciosa descubrimos que la verdadera paz no es un destino, sino un camino que se recorre paso a paso, día tras día. Después de recorrer todas estas enseñanzas, unas veces como parábolas, otras como reflexiones, otras como llamados a despertar, llegamos a una verdad sencilla y poderosa. Todo el camino del budismo no es un viaje hacia afuera, sino un regreso hacia adentro. Buscamos paz en los demás, buscamos respuestas en los libros, buscamos consuelo en maestros y en templos. Sin embargo, la enseñanza final nos recuerda que aquello que hemos estado buscando siempre ha habitado en lo más profundo de nuestro propio corazón. Un maestro decía: he pasado toda mi vida caminando de montaña en montaña, de templo en templo, buscando la verdad. Al final descubrí que la verdad me había acompañado desde el principio como mi propia sombra. Todas las prácticas, la compasión, la paciencia, la humildad, la disciplina, el silencio, la gratitud, son caminos distintos que nos conducen al mismo lugar, el encuentro con nuestra esencia. Una esencia que es serena como un lago en calma, fuerte como un muro que no se mueve con el viento y luminosa como la llama que nunca se apaga. La última enseñanza es, entonces, la más simple y la más difícil: detenerse, respirar y habitarse. Porque cuando somos capaces de regresar plenamente en nosotros mismos, descubrimos que no falta nada, que ya estamos completos, que la paz que anhelamos siempre estuvo aquí, que este viaje no termine en estas páginas, sino que continúe en cada paso, en cada gesto, en cada respiración. Porque cada instante de la vida es una oportunidad de practicar, de despertar y de regresar, una y otra vez, al lugar más sagrado de todos, nuestro propio ser.